Roberto Mendoza cerró la puerta de su oficina en el centro de la Ciudad de México y suspiró. Era viernes por la noche y tenía una idea que había estado rondando su cabeza durante semanas. Su esposa Carmen estaría en casa de su hermana en Cuernavaca todo el fin de semana, como cada primer viernes del mes. Era la oportunidad perfecta. Marcó el número de Sofía, su secretaria de 28 años, con quien había comenzado una aventura 3 meses atrás. «Sofía, soy Roberto. Carmen no está. ¿Te gustaría venir a cenar a mi casa esta noche?» La voz de Sofía sonó emocionada del otro lado de la línea. «¿De verdad? ¿No es peligroso?» «No hay problema, mi amor. Estará fuera todo el fin de semana. Será perfecto». Roberto era dueño de una próspera empresa de construcción que había heredado de su padre. A los 45 años, se sentía atrapado en un matrimonio de 20 años que había perdido toda su pasión. Carmen, de 42 años, se había vuelto distante y fría desde que sus 2 hijos se fueron a estudiar al extranjero. Mientras conducía su BMW por las calles de la colonia Roma Norte hacia su casa en Las Lomas, Roberto no podía imaginar que Carmen había regresado temprano de Cuernavaca. Menos aún podía imaginar lo que había descubierto esa tarde. Carmen Vega de Mendoza había regresado a la Ciudad de México 2 horas antes de lo planeado. Su hermana Ana había cancelado la cena porque su hijo menor tenía fiebre. Decidió aprovechar el tiempo para sorprender a Roberto con una cena romántica. Quizás podrían recuperar la chispa que habían perdido. Al llegar a la casa de Las Lomas, notó que el auto de Roberto no estaba. «Debe estar trabajando tarde otra vez», pensó mientras entraba a la casa vacía. Carmen decidió preparar pozole rojo, el platillo favorito de Roberto, y esperarlo. Mientras cortaba los rábanos, recordó que necesitaba dinero para pagar al jardinero el lunes. Roberto siempre guardaba efectivo en la caja fuerte de su estudio. Subió las escaleras de mármol hasta el 2º piso y se dirigió al estudio. La caja fuerte estaba parcialmente abierta, algo muy raro en Roberto, quien era extremadamente cuidadoso con sus cosas. Al abrirla completamente, Carmen sintió que el mundo se le venía abajo. La caja fuerte, que normalmente contenía al menos 200,000 pesos en efectivo, varios documentos importantes y las joyas de la familia, estaba completamente vacía. Solo quedaba una pequeña nota manuscrita. «Roberto, si estás leyendo esto, ya sabes que lo descubrí todo. Los 500,000 pesos que tenías aquí guardados ahora están en un lugar seguro. También me llevé los documentos de la empresa y mis joyas familiares. Cuando traigas a esa zorra a mi casa, encontrarás otra sorpresa. Carmen». Roberto había escrito esa nota. ¿Pero cuándo? ¿Y cómo había sabido Carmen sobre Sofía? Carmen releyó la nota 3 veces antes de entender completamente lo que significaba. Esa no era su letra. Alguien había falsificado una nota de ella para Roberto. ¿Pero quién? ¿Y por qué? Con las manos temblorosas, Carmen revisó toda la caja fuerte. Efectivamente, todo había desaparecido. El dinero, los documentos de la empresa, incluso la escritura de la casa. También faltaban las joyas que había heredado de su abuela, valuadas en más de 300,000 pesos. De pronto, escuchó el sonido del portón automático abriéndose. Roberto había llegado, y por el ruido, no venía solo. Carmen escuchó voces, la de Roberto y la de una mujer joven que reía coquetamente. Carmen actuó rápidamente, tomó su bolsa y salió por la puerta trasera de la casa, escondiéndose en el jardín detrás de las bugambillas. Desde ahí podía ver perfectamente la entrada principal. Roberto entró con una mujer rubia de cabello largo, vestida con un elegante vestido negro. Carmen la reconoció inmediatamente. Era Sofía Herrera, la secretaria de Roberto. La había visto en las fiestas de la empresa. ¿Estás seguro de que no viene tu esposa?, preguntó Sofía mientras Roberto la ayudaba a quitarse el abrigo. Te dije que no hay problema, preciosa. Carmen está en Cuernavaca y no regresa hasta el domingo. Tenemos toda la casa para nosotros. Carmen sintió una mezcla de ira y dolor que nunca había experimentado, pero también sintió algo más, una extraña calma, como si hubiera estado esperando este momento durante mucho tiempo. Desde su escondite en el jardín, Carmen observó a su esposo y a su amante dirigirse hacia la sala. Roberto había encendido la chimenea y descorchado una botella de vino tinto, probablemente el Cabernet que guardaban para ocasiones especiales. Carmen sacó su teléfono
y comenzó a tomar fotos. Tenía que documentar todo, pero mientras observaba, una pregunta la atormentaba. ¿Quién había vaciado la caja fuerte y dejado esa nota falsificada? Roberto y Sofía se sentaron en el sofá de cuero italiano que Carmen había elegido 5 años atrás para celebrar el aniversario de la empresa. Era doloroso ver a otra mujer en su lugar, en su casa, bebiendo su vino. «Roberto, esta casa es increíble», dijo Sofía, recorriendo la sala con la mirada. «Debe valer una fortuna». «Sí, la compré cuando el negocio comenzó a ir bien». Carmen la decoró, pero nunca le gustó el estilo moderno. Siempre prefirió cosas más tradicionales. Carmen apretó los puños. No solo la estaba traicionando, sino que también estaba hablando mal de ella con su amante. «¿Y dices que se va todos los meses a ver a su hermana?», preguntó Sofía acurrucándose junto a Roberto. «Sí, es muy predecible. Siempre el primer viernes del mes. A veces pienso que tiene sus propios secretos», dijo Roberto con una sonrisa cínica. Carmen sintió que la sangre le hervía. ¿Cómo se atrevía a sugerir que ella también estaba siendo infiel? Después de 20 años de matrimonio, después de sacrificar su carrera como arquitecta para apoyar su negocio, después de criar a sus hijos prácticamente sola mientras él trabajaba. En ese momento, Roberto se dirigió hacia las escaleras. «Ven, Sofía, te voy a enseñar el resto de la casa». Carmen sabía exactamente a dónde se dirigían, a su recámara matrimonial. Carmen esperó hasta escuchar que Roberto y Sofía subieran al segundo piso antes de entrar silenciosamente a la casa por la puerta trasera. Conocía cada rincón de esa casa y sabía cómo moverse sin hacer ruido. Se dirigió al estudio de Roberto para revisar una vez más la caja fuerte. Tal vez había pasado por alto alguna pista sobre quién había robado el dinero y los documentos. Al encender la lámpara del escritorio, notó algo que no había visto antes. El cenicero de cristal que normalmente estaba vacío tenía restos de un cigarro. Roberto había dejado de fumar hace 5 años, desde que le diagnosticaron presión alta. Carmen examinó la colilla. Era de una marca cara, Montecristo, no la marca barata que Roberto solía fumar. Además, tenía un aroma diferente, como si hubiera sido fumado por alguien que usaba un perfume masculino costoso. Revisó el escritorio más cuidadosamente. Los papeles estaban organizados de manera diferente. Roberto era muy meticuloso con el orden de sus documentos, pero ahora todo parecía haber sido revisado y vuelto a colocar por alguien que no conocía su sistema. En ese momento escuchó pasos en el pasillo del segundo piso y la voz de Roberto. «Sofía, ¿podrías bajar por más vino? Hay una botella de champaña en el refrigerador». «Por supuesto, mi amor», respondió Sofía alegremente. Carmen se escondió rápidamente detrás de las cortinas del estudio. Sofía bajó las escaleras tarareando una canción y se dirigió a la cocina. Roberto gritó desde arriba. «También trae hielo y las copas de cristal que están en la vitrina». Mientras Sofía estaba ocupada en la cocina, Carmen aprovechó para subir silenciosamente a su recámara. Necesitaba saber qué más había hecho Roberto en su casa, en su cama. Carmen se deslizó por el pasillo hasta llegar a la puerta entreabierta de su recámara. Roberto estaba de espaldas, hablando por teléfono en voz baja. Carmen se acercó lo suficiente para escuchar la conversación. «Sí, todo está saliendo según el plan», decía Roberto. «Ella no sospecha nada. El dinero está seguro donde dijiste». «No, Carmen no ha regresado». «¿Estás seguro de que los documentos están bien escondidos?» Carmen sintió un escalofrío. ¿Con quién estaba hablando Roberto? ¿Había planeado todo esto? ¿El robo de la caja fuerte no había sido casualidad? «Perfecto», continuó Roberto. «Una vez que se firmen los papeles el lunes podremos proceder con la venta. Carmen nunca sabrá que vendí las acciones de la empresa hasta que sea demasiado tarde». Carmen tuvo que taparse la boca para no gritar. Roberto estaba planeando vender la empresa, su empresa, la empresa que ella había ayudado a construir, sin siquiera decírselo. «¿Cómo está todo allá en Guadalajara?», preguntó Roberto. «¿El comprador sigue interesado en cerrar el trato esta semana?» Guadalajara. Carmen conocía a alguien en Guadalajara que tenía conexiones con el negocio de la construcción, Mauricio Herrera, un empresario que había estado tratando de comprar empresas medianas para expandir su imperio. Pero ¿cómo conocía Roberto a Mauricio? En ese momento, Sofía regresó con el champaña y las copas. Roberto colgó rápidamente el teléfono. «¿Con quién hablabas, mi amor?», preguntó Sofía inocentemente. «Solo trabajo, preciosa. Ya sabes cómo es esto».
Pero se acabó por esta noche. Ahora solo existimos tú y yo. Carmen observó cómo Roberto besaba a Sofía, cómo la ayudaba a abrir el champaña, cómo brindaban por su futuro juntos. Cada palabra, cada gesto, era como una puñalada, pero algo más la inquietaba. ¿Era coincidencia que la secretaria de Roberto se apellidara Herrera, igual que el empresario de Guadalajara? Carmen bajó las escaleras cuidadosamente y se dirigió a la cocina. Necesitaba tiempo para procesar lo que había escuchado. Roberto estaba vendiendo la empresa a espaldas de ella, y alguien más estaba involucrado en el plan. Mientras trataba de calmarse, recordó algo importante. En la bolsa de Sofía, que había quedado en la sala, podía haber algo que le diera más pistas. Carmen revisó la bolsa rápidamente. Encontró la cartera de Sofía, y dentro de ella, una identificación que confirmó sus sospechas. Sofía Herrera Gutiérrez. Y en la sección de contactos de emergencia, había un nombre que la hizo palidecer. Mauricio Herrera, papá, Guadalajara, Jalisco. Todo empezaba a tener sentido. Sofía no era solo la amante de Roberto, era la hija del empresario que quería comprar la empresa. Roberto había sido seducido, pero él no era el único que estaba jugando un juego peligroso. Carmen siguió revisando la cartera y encontró algo más. Un papel doblado con una lista de cosas por hacer, escrita con la letra de Sofía. Mantener a Roberto distraído, conseguir acceso a los documentos de la empresa, localizar las cuentas bancarias principales, confirmar que Carmen estará fuera el fin de semana, llamar a papá cuando Roberto esté dormido, asegurar que firme los papeles el lunes. Carmen sintió náuseas. Roberto no era el villano principal de esta historia, era otra víctima. Sofía y su padre habían planeado todo meticulosamente para apoderarse de la empresa Mendoza. Pero todavía quedaba una pregunta sin responder. ¿Quién había vaciado la caja fuerte? ¿Y por qué había dejado esa nota falsificada firmada por ella? Carmen volvió a esconderse en el jardín para pensar con claridad. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar, pero había algo que no cuadraba. Si Sofía y Mauricio Herrera habían planeado todo, ¿por qué alguien más había robado el dinero de la caja fuerte? Su teléfono vibró. Un mensaje de texto de un número desconocido. Carmen, sé que estás en casa. Necesitamos hablar. Estoy en el café 24 horas de la esquina. Tengo información sobre lo que realmente está pasando. Ven sola. Una amiga. Carmen miró hacia la casa. Las luces del segundo piso seguían encendidas y podía escuchar música suave. Roberto y Sofía estarían ocupados por un rato. Decidió arriesgarse. Salió de la casa por la puerta trasera y caminó las 2 cuadras hasta el café. Era un lugar pequeño que conocía bien, frecuentado principalmente por estudiantes y trabajadores nocturnos. Al entrar, vio a una mujer elegante de unos 50 años sentada en una mesa del fondo. La mujer le hizo señas para que se acercara. Carmen no la reconoció, pero algo en su postura le resultaba familiar. «Carmen, soy Patricia Morales», dijo la mujer levantándose. «Era la socia de tu esposo hasta hace 3 años». Carmen recordó inmediatamente. Patricia había sido la socia minoritaria de Roberto hasta que tuvieron una pelea por el manejo de las finanzas y ella decidió vender su parte. Roberto nunca le había explicado bien los detalles del conflicto. «Patricia, ¿qué haces aquí? ¿Cómo sabías que yo estaba en casa?» Patricia sonrió tristemente. «Porque yo he estado vigilando a Roberto durante meses. Sé lo de Sofía, sé lo de Mauricio Herrera, y sé que planean estafarte. También sé que tú no escribiste esa nota en la caja fuerte». Carmen se sentó, sorprendida. «¿Fuiste tú quien vació la caja fuerte?» «Sí, pero no para robar, para protegerte. Roberto iba a usar ese dinero como parte del pago inicial para la venta de la empresa. Los documentos que me llevé prueban que la empresa vale el doble de lo que Mauricio Herrera está dispuesto a pagar. Es una estafa planeada». Patricia pidió 2 cafés y se inclinó hacia Carmen. «Déjame explicarte todo desde el principio. Cuando Roberto y yo terminamos nuestra sociedad hace 3 años, no fue solo por diferencias financieras. Descubrí que él estaba desviando fondos de la empresa para inversiones personales riesgosas». Carmen sintió que el mundo se tambalea. ¿Qué tipo de inversiones? Bienes raíces en playas de Quintana Roo, un bar en la zona rosa que quebró a los 6 meses, y lo peor de todo, préstamos a amigos que nunca le devolvieron el dinero.
Roberto perdió casi 2 millones de pesos en 3 años. Patricia sacó una carpeta de su bolsa. Tengo todos los documentos aquí. La empresa está técnicamente quebrada, Carmen. Roberto ha estado usando el dinero de los nuevos contratos para pagar las deudas de los contratos anteriores. Es un esquema Ponzi. Carmen revisó los documentos con horror. Los números no mentían. La empresa que ella creía próspera estaba en ruinas financieras. Pero entonces, ¿por qué Mauricio Herrera quiere comprarla? ¿Por qué no quiere la empresa? Explicó Patricia. Quiere los terrenos que la empresa posee en la zona de Santa Fe y Polanco. Son 10 propiedades que ahora valen una fortuna debido al desarrollo urbano. Mauricio comprará la empresa por 3 millones, pero los terrenos valen al menos 20 millones. Carmen se llevó las manos a la cabeza. ¿Y Sofía? Sofía está haciendo exactamente lo que hizo conmigo hace 3 años, pero con un plan más elaborado. Su padre la entrenó para seducir a hombres de negocios y obtener información valiosa. Roberto no es su primera víctima. Patricia mostró a Carmen fotos en su teléfono. Estas son fotos de Sofía con otros empresarios en Monterrey y Guadalajara. Siempre usa el mismo método: conseguir trabajo como secretaria, seducir al jefe, obtener información confidencial, y luego su padre aparece con una oferta irresistible. Carmen miró las fotos. En todas, Sofía aparecía con hombres mayores, siempre en restaurantes caros o en oficinas elegantes. Era claramente una operación profesional. ¿Pero por qué me ayudas? ¿Por qué te importa lo que me pase? Patricia bajó la mirada. Porque Roberto no solo me estafó a mí, también destruyó mi matrimonio con sus mentiras. Le dijo a mi esposo que yo estaba desviando fondos de la empresa. Mi esposo me dejó, y tardé 2 años en limpiar mi reputación profesional. No quiero que pases por lo mismo. Carmen y Patricia permanecieron en el café hasta las 2 de la madrugada, planeando su estrategia. Patricia había conservado copias de todos los documentos importantes de la empresa, incluyendo las escrituras de los terrenos que Mauricio Herrera codiciaba. Lo primero que tenemos que hacer, dijo Patricia, es evitar que Roberto firme los papeles de venta el lunes. Si lo hace, será muy difícil revertir el proceso legalmente. Carmen asintió. ¿Pero cómo? Roberto cree que está haciendo un buen negocio. Tenemos que convencerlo de que Sofía y su padre lo están usando, pero conociendo a Roberto, no va a creer nada que venga de nosotras. Su ego es demasiado grande para admitir que una mujer joven lo ha estado manipulando. Patricia tenía razón. Roberto era orgulloso y machista. Nunca admitiría que había sido engañado por una mujer. Tengo una idea, dijo Carmen después de un momento. ¿Qué tal si hacemos que Roberto descubra la verdad por sí mismo? Patricia sonrió. Te escucho. Carmen explicó su plan. Sofía tiene que reportar a su padre sobre el progreso de la operación. Dijiste que siempre llama cuando Roberto está dormido. Si pudiéramos grabar esa conversación, sería la evidencia perfecta, completó Patricia. Pero, ¿cómo vamos a grabar la llamada? Carmen sonrió con malicia. Conozco muy bien mi casa, y sé exactamente dónde Sofía va a hacer esa llamada. Hay un lugar perfecto para esconderse y grabar todo. Las 2 mujeres regresaron caminando hacia la casa de las Lomas. El plan era arriesgado, pero era su única oportunidad de salvar la empresa y desenmascarar la estafa. Al llegar, vieron que las luces del segundo piso estaban apagadas. Roberto y Sofía probablemente se habían quedado dormidos después de su noche romántica. Carmen guió a Patricia por el jardín trasero hasta una ventana que daba al estudio de Roberto. Desde ahí podrían escuchar cualquier conversación que tuviera lugar en la planta baja. Ahora solo tenemos que esperar, susurró Carmen. Sofía va a llamar a su padre en unas horas. A las 4 de la madrugada, Carmen y Patricia escucharon movimiento en la casa. Alguien bajaba las escaleras tratando de no hacer ruido. A través de la ventana del estudio, vieron a Sofía entrando en la habitación, vestida solo con una bata de seda que Carmen reconoció como suya. Sofía se dirigió al escritorio de Roberto y sacó su teléfono celular. Marcó un número y esperó. Después de unos segundos, alguien contestó. «Papá, soy yo», susurró Sofía. «Sí, todo está saliendo perfecto». Carmen activó la grabadora de su teléfono y la acercó a la ventana. «Roberto está completamente enamorado», continuó Sofía. «Dice que va a dejar a su esposa después de que se cierre el negocio. Pobre idiota. No tiene idea de lo que le espera». Carmen y Patricia intercambiaron miradas.
Esta era exactamente la evidencia que necesitaban. Los documentos están en la caja fuerte del dormitorio, siguió Sofía. Mañana cuando Roberto esté en la ducha, voy a fotografiar todo y te lo mando por WhatsApp. ¿Qué? No, papá, no hay problema con la esposa. Roberto dice que es una mujer sumisa que nunca se da cuenta de nada. Carmen apretó los puños al escuchar esto. ¿El notario ya preparó los documentos falsos?, preguntó Sofía. Perfecto. Roberto va a firmar sin leer, estoy segura. Está tan distraído pensando en nuestra luna de miel en Cancún que haría cualquier cosa que le pida. La conversación continuó por 10 minutos más. Sofía le contó a su padre todos los detalles del plan. Cómo había conseguido el trabajo de secretaria usando documentos falsos, cómo había investigado las finanzas personales de Roberto, y cómo habían planificado todo para que la venta se realizara un viernes para tener todo el fin de semana para escapar. Una vez que firmemos, tenemos que desaparecer inmediatamente, dijo Sofía. Roberto va a tardarse un par de días en darse cuenta de que los documentos no son lo que parecen, y para entonces ya estaremos en Sudamérica con el dinero. Carmen sintió escalofríos. No solo querían robar la empresa, planeaban huir del país con todo. ¿Y qué hacemos con la esposa cuando se dé cuenta?, preguntó Sofía. La respuesta de Mauricio no se escuchó claramente, pero la reacción de Sofía fue perturbadora. No, papá, creo que eso es demasiado extremo. Con arruinarla financieramente es suficiente. La llamada terminó y Sofía subió las escaleras de regreso al dormitorio. Carmen y Patricia se escondieron en el jardín hasta el amanecer. Tenían la grabación, pero necesitaban el momento perfecto para usarla. Decidieron que Carmen regresaría a la casa como si acabara de llegar de Cuernavaca, mientras Patricia permanecería oculta como respaldo. A las 8 de la mañana, Carmen entró por la puerta principal haciendo el ruido suficiente para despertar a todos. Subió las escaleras y abrió la puerta del dormitorio de par en par. Roberto y Sofía estaban dormidos en su cama matrimonial. Al escuchar el ruido, Roberto se despertó sobresaltado. «Carmen, ¿qué haces aquí? Se suponía que regresabas hasta mañana». Carmen mantuvo la calma que había practicado toda la noche. Ana canceló la reunión familiar. Decidí regresar temprano para sorprenderte. Miró directamente a Sofía, que se había cubierto con las sábanas. Veo que tú también tienes sorpresas para mí. Roberto se levantó rápidamente, tratando de ponerse una camiseta. Carmen, puedo explicarte. No hay nada que explicar, Roberto. Está muy claro lo que está pasando aquí. Carmen sacó su teléfono. Lo que no está claro es por qué tú, amiga, estaba haciendo llamadas desde tu estudio a las 4 de la mañana. La expresión de Sofía cambió inmediatamente. De la sorpresa pasó al miedo. ¿De qué hablas?, preguntó Roberto confundido. Carmen reprodujo la grabación. Los primeros segundos fueron suficientes para que Roberto entendiera lo que estaba escuchando. Su cara se transformó de la confusión a la ira en cuestión de segundos. Roberto está completamente enamorado. Dice que va a dejar a su esposa después de que se cierre el negocio. Pobre idiota. No tiene idea de lo que le espera. Roberto se volvió hacia Sofía con una mirada que Carmen no le había visto jamás. ¿Qué significa esto, Sofía? Sofía trató de mantener la compostura. Roberto, mi amor, no es lo que parece. Yo puedo explicar. Pero Carmen continuó reproduciendo la grabación. Cuando llegó a la parte donde Sofía mencionaba los documentos falsos y la huida a Sudamérica, Roberto se sentó en la cama como si hubiera recibido un golpe. ¿Documentos falsos? ¿Mauricio Herrera es tu padre? Sofía se dio cuenta de que había sido descubierta. Su máscara de mujer enamorada se desvaneció por completo, revelando a la estafadora profesional que realmente era. Sí, Mauricio es mi padre, dijo con frialdad. Y sí, todo esto fue planeado. Pero Roberto, tienes que entender que también hay sentimientos reales de por medio. Roberto se levantó de la cama furioso. Sentimientos reales. Me has estado mintiendo desde el primer día. No todo fue mentira, insistió Sofía. Yo realmente siento algo por ti. Por eso le dije a mi padre que no quería hacerte daño físico. Carmen sintió un escalofrío al escuchar esto. ¿Daño físico? ¿De qué está hablando? Sofía se dio cuenta de que había dicho demasiado. Roberto la tomó por los hombros. Explícate. ¿Qué planeaban hacerme? Originalmente, dijo Sofía con voz temblorosa, el plan era más definitivo. Algunos de los otros empresarios que estafamos no pudieron ser silenciados con solo arruinarlos financieramente. Tuvieron
Accidentes. Carmen sintió náuseas. ¿Están hablando de asesinato? Roberto soltó a Sofía y se dirigió hacia el teléfono. Voy a llamar a la policía ahora mismo. Espera, gritó Sofía. Hay más que necesitas saber. Tu empresa ya no te pertenece, Roberto. Roberto se detuvo. ¿Qué quieres decir? Los documentos que firmaste la semana pasada, los que yo te dije que eran para renovar los seguros de la empresa, esos eran documentos de transferencia de acciones. Mi padre ya es el dueño del 60% de tu empresa. Carmen vio cómo Roberto se desplomaba. Toda su vida, todo su trabajo, había sido robado con su propia firma. Pero esos documentos eran para seguros, murmuró Roberto. Yo leí. Leíste las páginas que yo quería que leyeras, dijo Sofía. Las páginas importantes las cambié antes de que firmaras. En ese momento Patricia entró a la casa. Carmen la había estado esperando. Roberto, dijo Patricia firmemente, necesitamos hablar todos ahora mismo. Hay cosas sobre la situación financiera de tu empresa que Sofía no te ha contado. Patricia extendió todos los documentos sobre la mesa del comedor. Roberto, Carmen y Sofía se sentaron alrededor mientras Patricia explicaba la magnitud del fraude. Mauricio Herrera no es solo un empresario de Guadalajara, comenzó Patricia. Es el cabecilla de una red de estafas que opera en todo México. En los últimos 5 años, ha adquirido ilegalmente más de 20 empresas medianas usando el mismo método. Patricia mostró fotos de periódicos y documentos legales. Aquí está Eduardo Martínez, dueño de una empresa de transporte en Monterrey. Después de que Mauricio Herrera compró su empresa, Eduardo apareció muerto en un aparente accidente automovilístico. Roberto palideció. ¿Y dices que Sofía? Sofía era la secretaria de Eduardo durante 6 meses antes de su muerte, confirmó Patricia. Aquí están las fotos de ellos juntos en eventos sociales. Carmen miró a Sofía, que había permanecido en silencio. ¿Cuántos hombres has matado? Yo nunca he matado a nadie, dijo Sofía defensivamente. Esa parte del negocio la maneja mi padre. Yo solo obtengo la información y la confianza. Lo que pase después no es mi responsabilidad. Roberto se levantó abruptamente. ¿No es tu responsabilidad? Estás ayudando a asesinar personas. Patricia continuó. Roberto, necesitas saber que tú ya estás en la lista. Según mis fuentes dentro de la organización de Herrera, tienes máximo 1 semana de vida después de que se complete la transacción. Carmen sintió que el mundo se detenía. Por más que Roberto la hubiera traicionado, no merecía morir. ¿Por qué me estás ayudando, Patricia?, preguntó Roberto. Después de lo que pasó entre nosotros. Patricia sonrió tristemente. Porque a pesar de todo, fuimos socios durante 10 años. Y porque nadie merece ser víctima de estos criminales. Sofía finalmente habló. Si Roberto coopera, tal vez pueda convencer a mi padre de que lo deje vivir. Pero tendría que desaparecer, cambiar de identidad, nunca regresar a México. Carmen no podía creer lo que estaba escuchando. ¿Y qué hay de mí? ¿También estoy en peligro? Sofía evitó su mirada. Mi padre, no deja testigos. El silencio en el comedor era ensordecedor. Roberto tenía la cabeza entre las manos. Carmen estaba pálida como un fantasma, y Patricia revisaba nerviosamente los documentos. Tiene que haber una salida, dijo finalmente Roberto. ¿Alguna manera de detener esto? Patricia negó con la cabeza. Mauricio Herrera tiene contactos en todos los niveles del gobierno. La policía, los jueces, incluso algunos políticos están en su nómina. Denunciarlo sería inútil y peligroso. Sofía se levantó y se dirigió hacia la ventana. Hay una posibilidad, dijo sin voltear, pero es muy arriesgada. Carmen la miró con desconfianza. ¿Por qué habríamos de confiar en ti después de todo lo que has hecho? Porque ahora yo también estoy en peligro, respondió Sofía volteándose hacia ellos. Mi padre no sabe que ustedes descubrieron el plan. Si él se entera de que yo les conté todo, me matará a mí también. Roberto la miró con incredulidad. ¿Tu propio padre te mataría? Mi padre adoptivo, corrigió Sofía. Mauricio me recogió de la calle cuando tenía 15 años. Me entrenó para esto, pero también me enseñó que en este negocio no hay espacio para errores. He visto lo que les hace a las personas que lo decepcionan. Carmen sintió una extraña mezcla de repulsión y compasión hacia Sofía. ¿Cuál es tu propuesta? Podemos fingir que todo sigue según el plan, explicó Sofía. Roberto firma los documentos falsos el lunes, pero antes de eso, transferimos todos los activos reales de la empresa a una cuenta secreta.
Cuando mi padre se dé cuenta del engaño, nosotros ya estaremos lejos con el dinero real. Patricia reflexionó sobre la propuesta. No es imposible, pero necesitaríamos ayuda profesional, alguien que entienda las leyes financieras internacionales. Yo conozco a alguien, dijo Carmen sorprendiendo a todos. Mi hermana Ana no es solo ama de casa, es abogada especializada en derecho financiero internacional. Trabaja de forma independiente para empresas que quieren mover dinero discretamente. Roberto la miró asombrado. ¿Tu hermana Ana? ¿La que cocina pozole y cuida nietos? Carmen sonrió por primera vez en horas. Ana tiene 2 doctorados y habla 5 idiomas. El hecho de que prefiera la vida simple no significa que no sea brillante. Carmen llamó a su hermana Ana a Cuernavaca. Sin entrar en detalles por teléfono, le pidió que viniera inmediatamente a la Ciudad de México. Es una emergencia legal, Ana. Necesito tu ayuda profesional. Ana llegó 2 horas después. Carmen nunca la había visto tan seria. Después de escuchar toda la historia, Ana se quitó los lentes y los limpió lentamente. Lo que me están pidiendo, dijo finalmente, es técnicamente legal pero éticamente complejo. Están hablando de crear una estructura financiera para proteger activos de una organización criminal. Pero también estamos hablando de salvar vidas, argumentó Patricia. Ana asintió. Eso es lo que hace que sea éticamente aceptable. Pero necesito que entiendan que una vez que hagamos esto, no hay vuelta atrás. Si algo sale mal, todos estaremos en peligro. Durante las siguientes 4 horas, Ana diseñó un plan financiero complejo. Utilizando sus contactos en bancos suizos y de las Islas Caimán, podían crear una serie de compañías fantasma que aparentarían ser el verdadero comprador de la empresa Mendoza. La belleza del plan, explicó Ana, es que Mauricio Herrera pensará que está comprando la empresa a ustedes, pero en realidad estará comprándosela a empresas que ustedes controlan secretamente. El dinero que él pague irá directamente a cuentas que solo ustedes pueden acceder. Roberto se veía escéptico. ¿Y qué pasa cuando se dé cuenta del engaño? Para cuando se dé cuenta, dijo Ana, los documentos legales ya estarán registrados internacionalmente. Tendría que demostrar en cortes de 3 países diferentes que fue estafado, y eso tomaría años. Sofía había estado callada durante toda la explicación. Finalmente habló. Mi padre nunca va a cortes. Cuando alguien lo estafa, simplemente los mata. Ana la miró fríamente. Es precisamente por eso que parte del plan incluye nuevas identidades para todos ustedes. Tengo contactos que pueden proporcionar documentación completamente legal en otros países. Carmen se dio cuenta de que estaba contemplando abandonar todo, su casa, su país, su vida entera, pero la alternativa era la muerte. ¿Cuánto tiempo tenemos?, preguntó. Los documentos pueden estar listos para el miércoles, respondió Ana, pero necesitamos empezar inmediatamente. Los siguientes 3 días fueron los más intensos en la vida de Carmen. Ana había transformado el estudio de Roberto en una oficina financiera temporal, con computadoras, teléfonos y documentos legales extendidos por todas partes. Roberto, sorprendentemente, se había convertido en el más dedicado del grupo. La traición de Sofía y la amenaza de muerte habían destruido su ego, pero también habían despertado una determinación que Carmen no había visto en años. Nunca pensé que trabajaríamos juntos otra vez, le dijo Patricia mientras revisaban los documentos de transferencia. La ironía, respondió Roberto, es que esto nos está forzando a ser más honestos el uno con el otro de lo que fuimos durante toda nuestra sociedad. Sofía se había mantenido en contacto con su padre, reportando que todo seguía según el plan, pero Carmen notó que cada llamada la ponía más nerviosa. ¿Estás segura de que puedes mantener el engaño hasta el miércoles?, le preguntó Carmen. Mi padre es muy inteligente, respondió Sofía. Si sospecha algo, enviará a alguien a investigar inmediatamente. Ana levantó la vista de su computadora. Las primeras transferencias ya se completaron. Oficialmente, Roberto ya no es el dueño de la empresa Mendoza. Una compañía llamada Inversiones Tlaloc es ahora la propietaria legal. Carmen sonrió al escuchar el nombre. ¿Inversiones Tlaloc? Era el dios azteca de la lluvia, explicó Ana. Pensé que era apropiado considerando que estamos lavando dinero sucio. El martes por la noche, Mauricio Herrera llamó a Sofía para confirmar los detalles finales. Papá quiere conocerte antes de la firma,
le dijo Sofía a Roberto después de colgar. Dice que va a venir personalmente el miércoles por la mañana. Patricia palideció. Eso no estaba en el plan original. Si Mauricio viene aquí, será más peligroso, completó Ana. Pero también será nuestra oportunidad de confrontarlo directamente. Carmen tomó una decisión. Perfecto. Es hora de que Mauricio Herrera conozca a la verdadera Carmen Mendoza. El miércoles a las 10 de la mañana, un Mercedes-Benz negro se detuvo frente a la Casa de las Lomas. Mauricio Herrera era exactamente como Carmen se lo había imaginado. Un hombre de unos 60 años, elegantemente vestido, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos fríos. «Roberto, mi querido amigo», dijo Mauricio mientras entraba a la casa. «Por fin nos conocemos en persona». Sofía estaba visiblemente nerviosa, pero mantuvo su papel de secretaria enamorada. Carmen había decidido hacer su aparición en el momento perfecto. «Mauricio», dijo Roberto tratando de sonar relajado, «gracias por venir personalmente. Sofía me ha contado maravillas de usted». «Sofía es una joya», respondió Mauricio, poniendo una mano posesiva en el hombro de su hija adoptiva. «Tiene un talento especial para conectar con las personas adecuadas». Patricia y Ana estaban escondidas en el segundo piso, monitoreando la conversación a través de un sistema de intercomunicación que Ana había instalado. «Bueno», dijo Mauricio después de unos minutos de conversación superficial, «¿dónde están los documentos finales?» Roberto los sacó de su portafolio. «Aquí están. Ya revisé todo y estoy listo para firmar». Mauricio revisó los papeles rápidamente. Carmen sabía que era un experto y que podría detectar cualquier irregularidad, pero Ana había hecho un trabajo perfecto. Los documentos parecían completamente legítimos. «Excelente», dijo Mauricio. «Una vez que firmes estos papeles, Sofía y yo nos encargaremos de todo lo demás». «¿Se encargarán de qué exactamente?», preguntó una voz desde la entrada de la sala. Carmen había hecho su entrada. Llevaba un elegante traje negro y una grabadora en la mano. Mauricio se levantó inmediatamente, su mano moviéndose instintivamente hacia algo debajo de su saco. «¿Quién es usted?» «Soy Carmen Mendoza», dijo ella con una calma que la sorprendió a ella misma. «La esposa de Roberto y copropietaria legal de esta empresa». La expresión de Mauricio cambió completamente. Miró a Sofía con una mezcla de ira y decepción. «¿Qué está pasando aquí?» «Lo que está pasando», dijo Carmen, «es que sabemos exactamente quiénes son ustedes y qué han estado haciendo». Carmen reprodujo la grabación de la conversación telefónica de Sofía. Mauricio escuchó en silencio, su cara volviéndose más peligrosa con cada palabra. «Sofía», dijo finalmente con una voz helada, «¿puedes explicarme cómo esta mujer obtuvo esta grabación?» Antes de que Sofía pudiera responder, Ana y Patricia bajaron las escaleras. Ana llevaba una carpeta gruesa y Patricia tenía un teléfono en la mano. «Mauricio Herrera», dijo Ana profesionalmente, «soy la abogada de la familia Mendoza. En este momento esta conversación está siendo transmitida en vivo a la oficina del Fiscal General de la República, a la DEA estadounidense y a Interpol». Mauricio se rió, pero era una risa sin humor. «¿Creen que me asustan con amenazas legales? Yo tengo contactos en todos esos lugares». «Tal vez», dijo Patricia, «pero no tienes contactos en todos estos lugares». Activó la pantalla de su teléfono, mostrando múltiples llamadas activas. «En este momento hay agentes federales de 5 países escuchando esta conversación». Carmen vio cómo la confianza de Mauricio se desvanecía lentamente. «¿Cómo? Resulta que Patricia no solo es empresaria», explicó Ana. «También es informante del FBI desde hace 3 años. Ha estado investigando tu organización todo este tiempo». Roberto miró a Patricia con asombro. «¿Eres agente del FBI?» «No agente», corrigió Patricia. «Informante. Después de que tu socio anterior, Alejandro Vázquez, fuera asesinado por la organización de Herrera, decidí que era hora de hacer algo al respecto». Carmen se dio cuenta de que Patricia había estado jugando un juego mucho más complejo de lo que cualquiera había imaginado. Mauricio hizo un movimiento hacia su pistola, pero en ese momento las puertas se abrieron y entraron 6 agentes federales con armas desenfundadas. «Mauricio Herrera», dijo el agente líder, «está arrestado por fraude, extorsión, lavado de dinero y asesinato». Mientras esposaban a Mauricio, Carmen miró a Sofía, que estaba llorando en silencio. «Yo puedo testificar»,
dijo Sofía en voz baja. Puedo contarles todo sobre las otras víctimas, los asesinatos, todo. 6 meses después, Carmen estaba sentada en la terraza de su nueva casa en Cuernavaca, tomando café con Ana. La empresa Mendoza había sido reestructurada como una sociedad entre Carmen, Roberto y Patricia. Sofía había sido sentenciada a 5 años de prisión, pero con posibilidad de libertad condicional por su cooperación. Roberto se había mudado a un departamento en la ciudad y estaba asistiendo a terapia matrimonial, aunque Carmen aún no había decidido si quería intentar salvar su matrimonio. ¿Sabes qué es lo más irónico de todo esto?, le dijo Carmen a Ana mientras veían la puesta de sol sobre las montañas. ¿Qué? Que la aventura de Roberto me salvó la vida. Si él no hubiera traído a Sofía a la casa esa noche, nunca habríamos descubierto el plan. Probablemente habríamos firmado los papeles el lunes y estaríamos muertos para el viernes. Ana sonrió. A veces las traiciones más dolorosas son las que nos abren los ojos a verdades más grandes. Carmen asintió, pensando en todo lo que había aprendido sobre sí misma durante esas semanas terribles pero transformadoras. Había descubierto que era más fuerte, más inteligente y más valiente de lo que jamás había imaginado. Su teléfono sonó. Era un mensaje de Patricia. Carmen, ¿te interesa ser socia en un nuevo proyecto? Tengo una propuesta de negocios que creo que te va a encantar. Carmen sonrió y escribió de vuelta. Patricia, después de todo lo que hemos pasado, estoy lista para cualquier aventura que tengas en mente. Mientras el sol se ocultaba completamente detrás de las montañas, Carmen se dio cuenta de que, por primera vez en años, se sentía completamente viva.